Hebreos capítulo 4, versículos del 6 al 11. Hebreos 4, 6 al 11, vamos a continuar donde nos quedamos la semana anterior. Hebreos 4, del 6 al 11. La palabra de Dios nos dice así: por tanto, puesto que faltan algunos que entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hermanos, hay varias formas como nosotros podemos comprobar que nosotros pertenecemos a un lugar o que tenemos derecho a ingresar en algún lugar en particular. Por ejemplo, ¿cómo saber que usted está en el aeropuerto y pues hay brasileños, argentinos, bolivianos, colombianos, etcétera, etcétera? ¿Cómo saber que usted es peruano? Pues simplemente saca su DNI y ya usted puede mostrar que usted es peruano. A través del DNI se demuestra que usted es peruano. Ahora, usted está haciendo fila para poder entrar al estadio durante la final del Mundial de Fútbol. ¿Y qué es lo que demuestra que usted tenga derecho a entrar en la final? Ok, porque tiene una entrada. Ahora, imagínate que en esta cuarentena tú caminas en la calle, te detiene un policía, un militar y le dice: oiga, ¿usted con qué derecho está caminando en la calle? Pues tú sacas tu celular y le muestras el pase de tránsito que tienes y dices: bueno, aquí está mi pase. Yo sí tengo derecho de caminar en la calle. Ahora, te hago una pregunta. Imagina que estás caminando, estás hablando con un familiar que no es creyente y de repente él te pregunta: oye, ¿cómo sabes tú que vas a ir al cielo? ¿Qué le dirías? ¿Cómo puedes tú mostrar que sí vas a ir al cielo si no tenemos un DNI del reino de los cielos, no tenemos una entrada o no tenemos un pase de tránsito? ¿Cómo hacemos nosotros para demostrar que estamos yendo hacia el cielo? ¿Cómo podemos estar seguros que entraremos en el cielo? Esa es la pregunta que nos va a estar preocupando el día de hoy, que vamos a estarle dando respuesta a través de la palabra de nuestro Dios. Si recordamos, para unir este mensaje a lo que hemos venido hablando la semana pasada, el autor de Hebreos nos estuvo hablando en los versículos anteriores sobre que nosotros tenemos que vivir esta vida cristiana alerta. No podemos simplemente dar por perdido o dar por vivir de una manera relajada, como quien dice: pues yo vivo mi vida, ya soy salvo y qué importa lo demás. No, tenemos que estar muy preocupados porque nuestra vida esté en Dios. Estamos en el reposo de Dios. Ahora nos va a enseñar cómo podemos estar seguros de que de verdad sí hemos entrado en ese reposo del Señor. Y yo dividí este mensaje en 3 puntos. El primero va desde los versículos 6 y 7, el segundo son los versículos 8 al 10 y el tercer punto es el versículo 11. Así que vamos a estar hablando sobre el reposo de Dios. Es el tema principal que tenemos el día de hoy. ¿Cómo estar seguro que vamos a entrar en ese reposo? El primer punto yo lo he llamado: Dios llama hoy a entrar en su reposo. Dios llama hoy a entrar en su reposo. El autor está hablando a sus lectores y escucha lo que comienza diciendo en el versículo número 6.
Por tanto, puesto que faltan algunos que entren en él. Faltan algunos, dice el autor a los hebreos, que entren en el reposo. Ahora le hago una pregunta, ¿no le estaba escribiendo el autor de los hebreos a un público cristiano? ¿No le estaba escribiendo a una iglesia o a un grupo de iglesias? En el capítulo 3, versículo 1, ¿no los llamó hermanos? Sí. El autor de Hebreos le está escribiendo acá a las iglesias. Él sabe que no le está hablando, llamémoslo así, al mundo, sino a la iglesia. Pero también él sabe que no todo aquel que está en una iglesia, no todo aquel que se congrega en un lugar juntamente con la iglesia es un verdadero creyente. No necesariamente, como alguien dijo, que el hecho de entrar en una cochera no te hace un carro. De la misma manera, el hecho de entrar en una iglesia no te convierte automáticamente en cristiano. Entonces tenemos en esta iglesia de los hebreos personas que no son cristianas. Ahora, pero ¿cómo saber si son cristianas o no? Pues para Pablo en el libro, en la epístola a los Corintios, fue demasiado fácil poder señalar a aquellas personas que no eran cristianas porque habían personas que congregaban y que estaban cometiendo terribles pecados morales. Como por ejemplo, Pablo manda a reprender a un chico que se estaba acostando con su madrastra. Eso obviamente pues es muy fácil de señalar y decir, oye, tú estás caminando mal, eso no es parte de ser miembro del cuerpo de Cristo, tú no eres de la iglesia si vives de esa manera. Pero en medio de los hebreos, hasta ahorita el autor no ha tenido que reprender a nadie por un pecado grosero como este. Pero sí nos da ciertas insinuaciones de lo que estaba sucediendo entre los hebreos. En el capítulo 2, versículo 3 nos dice que ellos estaban descuidando una salvación tan grande. En el capítulo 3, versículo 1, el escritor les dice que deben considerar al sumo sacerdote y apóstol a nuestro Señor Jesucristo. Significa que hay algunos que no lo estaban haciendo. Y en el capítulo 3, versículo 12, está advirtiendo del corazón endurecido. Entonces tenemos personas acá en la iglesia de los hebreos que ellos no estaban como los corintios con graves pecados, pero sí estaban descuidando su salvación, sí estaban dejando de ver a Jesús, sí estaban endureciendo sus corazones, pero al mismo tiempo estaban confiando en la ley de Dios. Y esto es, hermano, lo que quiero que notemos. Estos a simple vista parecerían muy buenas personas, porque ellos no matan, no roban, no le hacen daño a nadie. Ellos están tratando de guardar la ley de Dios, pero el escritor de Hebreos les está diciendo, ustedes no están entrando en el reposo. Esos que están confiando su justicia en otras cosas, aquellos que están esperando de una u otra manera en algo más que en Jesucristo, no están entrando en el reposo de Dios. Tú que me escuchas y que de repente tienes mucho tiempo de ser cristiano y que sí, tú basas tu cristianismo porque un día te bautizaste, porque pues conoces algo de la Biblia, porque pues no sé, ya no eres el adúltero de antes o has dejado de drogarte o has dejado de tomar. Pero si tú no estás verdaderamente en Cristo y ahora vamos a ver qué es eso. Si tú no estás allí, entonces tú estás dentro de esta categoría. Ten cuidado porque algunos de ustedes no han entrado al reposo de Dios. El versículo 6 nos dice, nos continúa diciendo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Ahora, el autor nos vuelve a llevar a la historia del desierto y por el contexto sabemos que esta es la historia a la cual se está refiriendo. Ya lo vimos la semana pasada. ¿A qué historia me refiero? Rápidamente lo menciono para los que no nos pudieron ver la semana pasada. Israel, después de salir de Egipto por mano de Moisés, es llevado por Dios con la promesa de entrar a la tierra prometida. Pero justo antes de entrar, bueno, todo el trayecto los israelitas mostraron que ellos tenían un corazón duro, pero justo antes de entrar, ellos deciden rebelarse contra Dios. Ellos ven la tierra que es rica, que tiene de todas las cosas, pero ellos dicen, no se puede entrar ahí. Los habitantes de esa tierra son terribles. Ni Dios podrá meternos, por parafrasear.
Así que por causa de esa incredulidad, Dios decidió no introducirlos en su tierra. Así que, hermanos, ahora el autor nos vuelve a traer a este mensaje, pero quiero que note, observe al final del versículo 6, ¿cuál fue la causa por la cual ellos no entraron? Nos dice que fue a causa de la desobediencia. Pero si recordamos el capítulo 3, el versículo 19, nos dice que no entraron por causa de la incredulidad. Total, en el 3.19 nos dice que no entraron por causa de la incredulidad, en el 4.6 nos dice que no entraron por causa de la desobediencia. Por total, ¿por cuál de las dos causas es? ¿O es que fueron por causa de su incredulidad, o sea, su falta de fe, o por causa de su desobediencia? Eso es su falta de obediencia, por supuesto. ¿Es la fe o es la obediencia lo que los dejó fuera? ¿Fue la fe o fue la obediencia? Si yo para entrar en el reposo, ¿qué necesito entonces? ¿Fe o obediencia? Pues la respuesta que tenemos en la Biblia, comencemos hablando de la obediencia. La obediencia por sí sola es incapaz de introducirnos al reino de los cielos. Efesios capítulo 2, versículo 9 nos dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Si tú estás confiando que porque haces bien, porque le has ayudado a gente durante esta cuarentena y porque das la mitad de tus bienes a tu prójimo y por eso vas a entrar al cielo, déjame decirte que no. No hay reposo para esa alma. Ahora, el apóstol Pablo nos dice también que la fe es la que es necesaria para la salvación, en Romanos 3:28. Pero el apóstol Santiago también nos aclara que esa fe no actúa sola. La fe estéril es inútil, no sirve para nada. Si tú dices que tienes fe, pero esa fe no se demuestra en obediencia, entonces tu fe no sirve para nada. Tú puedes decir, yo amo a Dios mucho, yo quiero a Dios mucho, yo respeto a Dios mucho, pero si no se muestra a través de una vida de obediencia, tu fe no sirve para nada. Entonces no estamos hablando de fe versus obediencia, estamos hablando de fe y obediencia. Eso es lo que nosotros necesitamos tener para poder entrar al reposo de Dios. Ahora, ¿cómo se manifiesta todo esto? En Juan capítulo 14, versículo 15, nuestro Señor Jesucristo dijo, si me amáis, y pues amar a Dios es síntoma de una persona con fe en Dios, creo que muy difícilmente se puede refutar eso. Si me amáis, si tenéis fe en mí, entonces ¿qué van a hacer? Guardad mis mandamientos. Ahí tenemos nuevamente la relación entre fe y obediencia, ¿no es cierto? Si me amáis, si dices que me conoces, pues ¿qué tienes que hacer? Guarda mis mandamientos. Ahora, obviamente, pues es muy fácil que cualquiera de nosotros se llene la boca y diga, yo amo a Dios. Pero nos dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, que aquel que dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, entonces es un mentiroso. Es un mentiroso. En realidad, hermano, ¿cómo sé yo que tengo el pasaporte de la fe para poder entrar en el cielo, para poder entrar en el reposo de Dios? Sé que tengo este pasaporte cuando esta fe se manifiesta a través de amor hacia mis hermanos, amor hacia el prójimo, amor hacia aún tu enemigo. Entonces yo lo que tengo que empezar a hacer en esta mañana es examinarme a mí mismo, cómo he estado comportándome estos días, qué he hecho por ayudar a otro, qué he hecho por aquel que me aborrece, qué he hecho por mi casa, de qué maneras estoy siendo egoísta. Debo empezar a examinarme. Porque a través de mis obras yo voy a poder ver la fe que tengo, si es verdadera o no lo es. Ahora, mira el versículo 7. ¿Qué pasa con los que salen reprobados en este examen? El versículo 7 nos dice, y otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones.
Dice que Dios ha determinado por aquellos que estando tan cerca del reposo de Dios no han entrado, aquellos que están creyendo en su propia justicia. El escritor de Hebreos dice, aquellos que no han entrado, Dios ha determinado un día para llamarlos. ¿Cuándo es ese día? Hoy. Hoy, esta es una palabra muy importante. Dios llama hoy. Dios nos llama hoy para que nosotros respondamos a este llamado. Ahora, alguno dirá, bueno, pero es que este hoy que está refiriéndose el libro de los Hebreos pasó hace pues prácticamente 2000 años atrás. Para nosotros ya no es un hoy, es un ayer. Dios llamó ayer. O peor aún, si nos ponemos a pensar que esto lo escribió David, David vivió hace 3000 años. Entonces este hoy que habla David nos queda a nosotros 3000 años en el ayer. Pero es que esto es lo hermoso de la palabra de Dios, hermanos. Que el llamado de Dios es atemporal, no está sujeto a una temporada, no está, hermano, no tiene una fecha de caducidad, por lo menos no hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. El Señor nos llama cuando nos está llamando hoy. Si tú estás con tu corazón endurecido, hoy 3 de mayo del 2020, el Señor te está llamando para que abandones tu vida de pecado, escuche su voz, porque ese es el llamado que Dios tiene para ti. Hermano, no vayas a pensar y decir, bueno, no escucho hoy, escucharé mañana. ¿Cómo puedes estar seguro que vas a llegar al día de mañana? Esta semana hablamos con un hermano de nuestra iglesia y él nos contaba que en su trabajo, él trabaja en seguridad, en su trabajo llegaron los del gobierno a hacer pruebas del COVID a todos los trabajadores y todos los que salieron positivos, gracias a Dios él no salió positivo, todos los que salieron positivos en ese mismo momento los subieron y se lo llevaron a la Villa Panamericana. Y hermano, lamentablemente usted sabe que con esta enfermedad, una vez que te internan, ya no permiten visitas. Así que yo me puse a pensar, ¿cuántas de estas personas se levantaron ese día, se alistaron e hicieron todas sus cosas y cuando salieron dándole un beso a su esposa y a sus hijos, ¿habrán siquiera pensado, quizás nunca más los voy a volver a ver? Porque si estas personas mueren, ya no les van a permitir verlo mientras esté enfermo. Y una vez muerto, pues ya no hay opción. Hermano, estas personas salieron de su casa sin considerar que hoy era el último día que ellos quizás iban a poder ver a sus hijos y a su esposa. ¿Qué hubieras hecho tú en esa circunstancia, hermano? Yo creo que me hubiera aferrado a mi esposa, le hubiera dicho todo lo que de repente he dejado de decirle en tiempo, no sé, hubiera hecho cualquier cosa para aprovechar el tiempo, pues es lo que nos invita a hacer el autor de Hebreos. Aprovecha el tiempo. Tú no sabes si hoy mismo Dios va a llamar tu alma. Tú no sabes si te queda una semana de vida. Tú no sabes si este es el último año de tu existencia. Hermano, por eso el llamado tienes que hacerlo, tienes que responder hoy. La fe y la obediencia entonces son la respuesta que Dios quiere a su llamado. Ambas son la respuesta correcta al llamado que Dios hace hoy. Así que si escuchas hoy este llamado, no endurezcas tu corazón. Vamos a nuestro segundo punto, donde el autor nos muestra cuál es el verdadero reposo que Dios da. ¿Cuál es el verdadero reposo que Dios da? Mira el versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Yo me imagino que el autor a los Hebreos habrá previsto una objeción por parte de los lectores de su carta. Él habrá imaginado que sus lectores, algunos se iban a poner de pie y le iban a decir, oye, tengo una pregunta, ¿por qué tú me estás hablando de entrar en un reposo cuando esa ya fue una promesa cumplida? Cuando Josué llevó al pueblo de Dios, a nuestros antepasados, los llevó a la tierra prometida, ¿por qué entonces me dices que hay que hay un reposo al cual yo tengo que entrar si eso ya se cumplió? Pues no. Es cierto que la tierra prometida era reposo de Dios, pero era una figura de lo que había de venir.
Para el autor de los Hebreos, en su mente, el reposo tiene un significado mucho más grande que simplemente los israelitas entrando en la tierra prometida. Hay un significado mucho más profundo que ese. Uno que no se alcanza simplemente con la conquista de una tierra o el regreso de la diáspora, de estar exiliado y regresar a la tierra prometida. Para el escritor de Hebreos, el asunto del reposo no es una tierra, sino una condición. El reposo de Dios no es una tierra, sino una condición. El hombre es presentado como uno que está trabajando. ¿Qué es lo que está haciendo el hombre en nuestro contexto? Mira el versículo 7 al puro final. No endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué está haciendo el hombre según el autor de Hebreos? Está endureciendo su corazón. Él está trabajando. El autor de los Hebreos nos muestra que el hombre está trabajando activamente. Él está haciendo, él se está moviendo. ¿Qué es lo que está haciendo? Rebelarse contra su Dios, siendo rebelde contra él. Señor, tú has dicho que nosotros hagamos tal cosa como los israelitas fuera de la tierra prometida. Tú has dicho que nosotros vamos a entrar. Pues no, nosotros no queremos entrar. Eso es trabajar y estar rebelándote contra Dios. Así, hermano, los cristianos o los que iban a una iglesia en el tiempo del escritor de los Hebreos, pues estaban trabajando en no querer aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Estaban trabajando en querer ser ellos mismos los autores de su salvación. Estaban trabajando en vivir su vida pues como me da la gana, como yo pienso y como a mí me parece. Ellos estaban trabajando en su rebelión contra Dios. Y en esa rebelión no solamente era contra Dios, sino que terminan dañando a los demás. Porque pues en el egoísmo de nosotros vamos a terminar haciendo lo que no corresponde. Y vamos a dañar a otros. Pero el escritor a los Hebreos entonces dice, no, el que viene al reposo deja de trabajar. Y él toma, por ejemplo, a nuestro Dios, al Padre Celestial, y muestra lo que sucedió en el séptimo día. Mira lo que dice el versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Si tú recuerdas la historia de la creación, Dios trabajó por 6 días. Pero al séptimo día, ¿qué hizo? 2 cosas. Dejó de trabajar y entró en reposo. Lo cual, el autor de Hebreo lo que quiere mostrar es que necesariamente para entrar en reposo tienes que dejar de trabajar. Yo sé que esto suena lógico, hermano, pero es que tenemos a personas que están creyendo que van a poder entrar al reposo de Dios mientras siguen trabajando en su rebeldía contra Dios. Y eso es a lo que el autor de Hebreos está diciendo, no se puede. Tú tienes que seguir el ejemplo de Dios. Dios estaba trabajando. Obviamente el trabajo de Dios era bueno y santo. Pero Él no pudo reposar hasta que dejara de trabajar. Pues de la misma manera tú que estás trabajando, esforzándote por vivir tu vida como te da la gana, a menos de que dejes de trabajar en ese sentido, nunca vas a poder entrar en este verdadero reposo. No se puede. Es por eso que Pablo en Gálatas 2, versículo 20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En otras palabras, yo ya dejé de trabajar. Ahora sí estoy en reposo. Porque ya no me estoy rebelando contra Dios, ya no vivo según mi propio pensamiento. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Me entiendes el punto acá, hermanos? Hay un verdadero reposo. Ese reposo no es que tú vayas a una tierra, ese reposo es que tú dejes de trabajar en tu rebelión contra Dios. Esto se muestra claramente en el catecismo de Heidelberg. El catecismo de Heidelberg era una herramienta que usaba la iglesia protestante durante la Reforma. Los catecismos lamentablemente los hemos dejado de usar e incluso se los hemos achacado como algo malo porque la iglesia católica ahora es el que los usa. Pero la iglesia antiguamente usaba catecismos.
Y escucha lo que dice la pregunta 103 del Catecismo de Heidelberg, hablando sobre el día de reposo. La pregunta es, ¿qué ordena Dios en el cuarto mandamiento? El cuarto mandamiento es, guardarás el día de reposo, honrarás el día de reposo. La respuesta es algo algo larga, pero yo la he tenido que resumir para poder mostrar a final de cuentas lo que me interesa acá para la prédica. La respuesta dice algo así, que todos los días de mi vida cese de obrar mal. Ahí está el reposo, el dejar de trabajar. Que todos los días de mi vida cese de obrar mal. De este modo puede empezar en esta vida el sábado eterno, el reposo eterno. Entonces, hermanos, el sello de los que de verdad están en el reposo de Dios es que han dejado de vivir para el pecado. Ellos han dejado de vivir para sí mismos, para comenzar a amar a Dios y comenzar a amar a su prójimo. Ahora, pero tú me dirás, pero pastor, ¿los cristianos acaso no pecan? Hasta el más consagrado peca, y hermano, sería tonto hacernos de la vista gorda. ¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos reconciliar esta idea del reposo con la realidad de que aún los cristianos pecan? En realidad, hermanos, lo que sucede es que nosotros ya hemos reposado de nuestras obras porque Dios ya ha quitado sobre nosotros el gobierno del pecado. El pecado ya no se enseñoreará más de vosotros, dijo Pablo. Ya no, el pecado ya no está sobre nosotros, ya no nos domina como antes nos dominaba. Ahora sí estamos en reposo porque podemos tener comunión con Dios, pero ese reposo, aunque es verdadero, todavía está incompleto. Ese reposo actual en el cual vivimos todavía tiene separado una fecha futuro cuando nosotros viviremos completamente en el reposo de Dios, cuando el Señor nos lleve a su presencia, cuando el Señor nos glorifique, quite este cuerpo que está vendido al pecado para darnos un cuerpo nuevo en el cual ya no va a haber pecado, ya no va a haber maldad, ya nosotros no vamos a seguir trabajando por endurecer nuestros corazones. Ahí sí vamos a poder experimentar el reposo absoluto y completo. Pero en esta vida ya lo puedes hacer, aun todavía no en la plenitud que será en el futuro, pero ciertamente si no entras al reposo de Dios en esta vida, nunca lo podrás hacer en la vida venidera, porque el reposo de Dios es para este tiempo. Su llamado es hoy. Así que, amado hermano, entra al reposo de Dios. Entonces, el reposo verdadero es cesar de trabajar en la rebeldía contra Dios, aceptando a Jesús como único Salvador y ajustando nuestra vida a su palabra. Este reposo es disfrutado hoy, pero tendrá su plenitud en el siglo venidero. Nosotros esperamos a ese día cuando el Señor nos lleve a su reposo. Pero por mientras seguimos permaneciendo en Él, luchando contra nosotros mismos, esforzándonos contra nosotros mismos, peleando contra el pecado que hay en nuestro corazón. Si tú no peleas contra tu pecado, si es lo mismo para ti pecar o no pecar, ten cuidado, no estás en el reposo de Dios. Y en tercer lugar, vamos a ver cuál es la respuesta de quien entra en su reposo. El versículo 11 nos dice: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El autor de Hebreos nos va a decir dos cosas respecto a cuál es la respuesta de quien entra en su reposo. En primer lugar, el que entra lo hace con prontitud y con esfuerzo. ¿En qué sentido prontitud y esfuerzo, sobre todo esa palabra? No quiero decir que sea una obra para salvación, sino una disposición, un actuar rápidamente. Y es que eso es lo que nos dice, nos comienza diciendo, el autor pastoralmente llama a su gente y le dice:
procuremos pues entrar en aquel reposo. Esta palabra procurar significa que es algo que tú estás cuidando muy seriamente, que es algo que estás buscando muy seriamente, que no vas a descuidarte, que no es algo que tomas a la ligera, es algo que vas a velar porque se cumpla sí o sí. Esta palabra significa hacer algo velozmente, con mucho esfuerzo y prontitud. Realizar algo fervientemente, con ánimo. No es como por ejemplo, cuando te dicen, hermano, por favor, ¿puede arreglar estas cosas, la silla de la iglesia? Y si tú dices, ay, bueno, ya que, sí, voy dentro de un rato. No, eso no es hacerlo con prontitud y esfuerzo. A lo que se refiere acá, perdón, es a hacer algo cuando te llaman, pero hacerlo inmediatamente. Es lo que nuestro Señor Jesucristo dijo cuando Él decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Vaya por favor conmigo buscando Lucas 14 para poder mencionar una parábola. Lucas 14. La voy a mencionar rápidamente. Nuestro Señor Jesucristo, Él esperaba que cuando Él llamaba a alguien, se accionara rápidamente. Las personas escucharan su llamado y pronto se pusieran en acción. Eso es lo que estamos hablando acá. Hay un esfuerzo, hay una prontitud, hay una rapidez. Pero en Lucas 14 el Señor nos narra todo lo contrario. Hay una parábola sobre aquellos que son tardos para escuchar, para aquellos que no quieren responder con rapidez. Y es que si tú no respondes con rapidez, significa que estás rechazando el llamado. Ese es el punto de esta parábola. La parábola es la del hombre que hizo la gran cena, conforme nos dice en Lucas 14, 16. Este hombre hace una gran cena y manda a su criado en el versículo 17 para traer a los convidados. Y en el versículo 18 el criado se encuentra con el primero de sus convidados y entonces le invita a que vaya a la boda, a la cena. Y el convidado le dijo, ¿sabes qué? He comprado una hacienda. Voy a voy a ir a ver la hacienda, te ruego que me excuses, no lo voy a poder hacer. En el versículo 19 se nos sigue diciendo que fue y habló con el otro, y el otro le dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y tengo que irlos a probar, no vaya a ser que a alguno se le haya bajado la llanta, ¿no? Te ruego que me excuses. Y fue donde el tercero en el versículo 20 y el tercero le dijo, ¿sabes qué? Acabo de casarme, no voy a poder ir. ¿Sabe lo que sucedió? Estos hombres a través de sus excusas le estaban mostrando al anfitrión que no les interesaba su llamado. No les interesaba que Él les estuviera llamando. Ellos tenían cosas más importantes que hacer y por eso su lentitud a la hora de reaccionar. Pues es lo que nos está diciendo acá el autor de Hebreos que no tenemos que hacer. Si Él nos llama, no seas como estos hombres que le ponen excusas. Alguien una vez me dijo, pastor, a mí me encantaría ir a la iglesia, pero tengo mi hijito. ¿Y por qué tu hijo puede ser un obstáculo para que vengas a la iglesia? ¿Por qué tu hijo puede ser un obstáculo para que vayas a Cristo? ¿Por qué, hermano? No, nosotros no tenemos que ser de esos que escuchan y endurecen su corazón. Más bien tenemos que ser como los discípulos. ¿Te acuerdas lo que hicieron los discípulos? Apenas escucharon el llamado de Jesús, dejaron sus redes y fueron tras Él. Eso es lo que el Señor espera, hermanos. Si hoy estás escuchando la voz del Señor y ves que no estás viviendo verdaderamente en el reposo de Dios, no dejes esto para más tarde. Tienes que tomar una decisión hoy. Actúa con prontitud, actúa con esfuerzo. Pero en segundo lugar, lo que hace las personas que están en el reposo de Dios es que ellos aprenden del fracaso ajeno. Mira cómo termina el versículo 11. Para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia.
para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El autor a los Hebreos está diciendo, oye, mira los fracasos. Y era para volver a ver la historia en el desierto. Mira cómo estos hombres se rebelaron contra Dios. Mira lo que les sucedió, quedaron en el desierto. Ellos literalmente cayeron, sus cuerpos quedaron postrados, tirados en el desierto. Ellos literalmente cayeron en la desgracia. Y el autor dice, pues mira, que no te vaya a suceder eso a ti. Mira, que no vaya a acontecer eso mismo contigo. Porque no puedes, aprende de los errores de los demás. El escritor a los Hebreos podía también esperar que sus lectores volvieran a ver al pueblo de Israel, cómo ellos durante el exilio era muestra de cómo no habían querido escuchar y volverse al llamado de Dios, y Dios trajo juicio sobre ellos y fueron expulsados de la tierra prometida. Cómo durante los tiempos de Jesús, el Señor Jesús dijo que el templo se iba a derribar y no iba a quedar piedra sobre piedra, porque esa generación iba a endurecer su corazón, no iba a escuchar el llamado de nuestro Señor Jesucristo, e iba a venir el imperio romano y iba a destruir todo. Hermano, aprende de esos fracasos ajenos. Ten temor, mira esos fracasos ajenos y aprende de ellos. Nosotros podemos ver en la historia fracasos espirituales. En el siglo IV, un hombre llamado Arrio, que empezó su carrera bien, siendo un cristiano como tú y como yo, de repente se le ocurrió decir, no, Jesucristo no es Dios. Él es un subproducto de Dios, Él es un Dios creado por Dios. Y se separó de la verdadera fe y cayó en apostasía. De los arrianistas vienen los testigos de Jehová, dicho sea de paso. Más actualmente podemos numerar un montón de casos, pero yo creo que tú puedes conocer el caso, por ejemplo, de pastores como este hombre llamado Capurro, que también fracasó en su vida espiritual. Hermanos, el verdadero hombre que está en el reposo de Dios no se juega con su reposo. Él teme y ve los fracasos de los demás como advertencias a sí mismo. No me tengo que separar. En la misma iglesia, entre nosotros, hemos tenido personas que un día participaron con nosotros en la fe y que le dieron después la espalda a Cristo. Hermano, eso nos tiene que llevar entonces a ver que esa no es la respuesta correcta al reposo de Dios. Dios no trae ninguno a su comunión para que luego se separe de Él. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Y entonces estas personas perdieron su salvación. No, nunca la tuvieron. Como diría el apóstol Juan en su epístola, ellos eran de nosotros, estaban aquí con nosotros, pero no pertenecían a nosotros. ¿Por qué? Porque no permanecieron allí con nosotros. Cuando una persona apostata de su fe, muestra que nunca entró en el reposo de Dios. Así que teme, hermano, seguir esos caminos. Estas personas no cayeron de la noche a la mañana. Comenzaron a descuidar su vida de oración, comenzaron a descuidar la lectura de las Escrituras, comenzaron a permitir ciertos pecados que antes quizás habían ya superado y omitido. Hermano, el que cree estar firme, mire que no caiga. Así que preocúpate, porque no hay otra forma de entrar en el cielo sino a través de poder poner nuestra confianza en Jesús. Pero esa confianza va a ser por siempre. Así que aquí en esta carta tenemos el llamado de Dios, que nos invita a que nos esforcemos en confiar en Jesús y tomarse como serias advertencias las caídas espirituales de otras personas. Así que, hermano, tú que me escuchas hoy, y si tú has estado jugando al cristianismo, si tú has estado viviendo tu vida cristiana como has pensado que es lo correcto, si tú has estado descuidando tu vida de oración, de lectura de la palabra, si has estado siendo indulgente con pecados que quizás ya antes habías superado, si has dejado de amar a tu prójimo, si has comenzado a ver en tu vida un desliz en tu corazón, hoy es el día de pedirle perdón a nuestro Dios,
para regresar a Él. Porque no hay reposo si no dejas de trabajar en tus propias obras. No hay reposo, hermano. Te invito, tú que me estás escuchando, te invito para que dejes de trabajar en tu rebelión contra Dios, te abandones a ti mismo, depongas hoy esa rebelión y te vuelvas a Cristo en arrepentimiento y fe, porque no habrá otro camino sino el camino de nuestro Señor. A los niños que me están escuchando, una buena forma de ver si tú tienes fe en Jesús o no es cuánto estás obedeciendo a tu papito, a tu mamita o a tus maestros en el colegio, a las personas que son mayores que tú. Si tú constantemente estás viendo que no te gusta hacer caso, si constantemente estás viendo que te gusta rebelarte contra ellos, también tú tienes que pedirle perdón a Dios porque estás trabajando en rebelarte contra Él. La buena noticia, hijito, es que tú, si vienes a Jesús y le pides perdón por tus pecados, Él va a perdonarte todos tus pecados y te va a dar un nuevo corazón para que tú le puedas amar a Él y puedas amar a tu prójimo. Y ese amor al prójimo se va a manifestar en que tú, ese amor a Dios se va a manifestar en que tú amas y obedeces a los demás, en que eres una persona que va a ser sumisa, que va a ser mansa de corazón y no rebelde contra Dios. Y amigo, tú que me estás escuchando en esta mañana, tú que estás tratando de entrar al cielo por tu propia cuenta, porque tú no le haces mal a nadie, porque tú eres bueno, déjame decirte que cada vez que dices una mentira, cada vez que no quieres ayudar a otra persona, cada vez que eres egoísta, cada vez que tienes un pensamiento incorrecto en tu corazón, cada vez que haces estas cosas, estás pecando contra tu prójimo, sí lo estás dañando. Y eso manifiesta que tú no crees verdaderamente en Dios. No tienes todavía el reposo de Dios. La única forma que lo tengas es que creas en Jesús. En arrepentimiento y fe, creas en Jesús. Así que hoy te invito para que vengas a Él, te conviertas a Él, le pidas perdón a Él, porque solo Él podrá librarte de ese corazón egoísta, endurecido. Solo Él te va a poder ayudar para que dejes de trabajar en tu propia rebelión, para que reposes en nuestro Señor.